tal? Vamos a continuar con los temas. Recuerden que estábamos viendo una pequeña introducción, pequeños elementos de topo y teoría de la medida básicos para abordar el curso. La última proposición que demostramos es la proposición 0.3, ¿okay? Quedamos que si X es un espacio de Hausdorff localmente compacto y O es un conjunto abierto en X, entonces para cualquier X ahí existe una vecindad de X cuya cerradura está contenida en O, ¿okay? Y además B cerrado es compacto, ¿sale? Vamos a probar, realmente es corolario, la proposición 0.4, que ya es más fácil, ¿okay? Sea X un espacio de Hausdorff localmente compacto. Si K es un espacio, es un conjunto compacto, O es un abierto y K está contenido en O. Entonces, siempre existe un conjunto abierto, B, tal que B cerrado es compacto y además K está en B, que está contenido en B cerrado y eso está en O. ¿Sale? Otra vez, estas propiedades siempre las damos por hechos en Rn o en Cn, ¿no? Porque son realmente pues, un espacio de dimensión finita, ¿okay? Es muy fácil trabajar ahí. En cuanto a topología se distingue, me refiero, es fácil, ¿sí? Relativamente fácil, ¿sale? Pero en realidad cualquier espacio Hausdorff localmente compacto tiene estas propiedades, pero también es cierto que el espacio Hausdorff localmente compacto por excelencia pues es Rn, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a hacer la demostración. Demostración, o sea, X que pertenece a K, ¿ok? Pues por la proposición 0.3, ¿ok? Sabemos que existe una vecindad B de X, ¿ok? Y es tal que B de X cerrado está contenido en O y además Bx cerrado es un conjunto compacto. ¿Sale? Entonces vamos a aplicar este argumento, pero para cualquier X que esté en el conjunto compacto. Entonces la colección de todos los Bx, tal que X está en K, esto es una cubierta. Es una cubierta abierta, ¿ok? Es una cubierta abierta del compacto K, ¿sale? Bien, entonces vamos a extraer como siempre nuestra subcubierta finita, ¿ok? Y existen entonces x1 hasta xn mayúscula elementos en K tales que K está contenido en esta cubierta finita de los BXJ, ¿ok? Y pues vamos a definir B como la unión de los BXJ, de J igual a 1 hasta N, ¿va? Bueno, entonces inmediatamente tenemos que B cerrado, que es igual a la unión de J igual a 1 hasta N de la cerradura de cada BXJ, esto está contenido en O, ¿sale? Porque así construimos los BXJ, ¿va? Eso está contenido en O y además B cerrado, por ser la unión finita de compactos,
es un compacto. ¿Ok? Acá vamos. ¿Vale? Es un resultado muy importante porque en sí es la base para la existencia de la función de corte y la existencia de la partición de la unidad. ¿Sale? Bien, entonces vámonos con definición 0.2. Definición 0.2. ¿Ok? Sea f una función real valuada, ¿ok?, en un espacio topológico X. ¿Sale? El soporte de f está definido, esto ya lo saben también, como la cerradura del conjunto de todas las X en X mayúscula, tal que f de X es distinto de 0. ¿Ok? Y escribimos el soporte de f para este conjunto. ¿Sale? Bien, seguro ya las conocen, pero en ecuaciones parciales las funciones con soporte compacto, continuas con soporte, continuas ese infinito con soporte, son muy importantes porque cuando uno trata de generalizar, digamos, las fórmulas del cálculo, uno trata de hacer cálculo en espacios de Sobolev o en espacios con menos regularidad que los espacios suaves, de funciones continuas, de funciones CK. Siempre uno primero establece las fórmulas que quiere para funciones que sí satisfacen los teoremas de cálculo, ¿no? Funciones suaves, ¿va? Funciones continuas, y usualmente las funciones con soporte son un buen... tienen una serie de propiedades de densidad en estos espacios muy importantes que en sí son las que nos ayudan a probar estas propiedades, ¿va? Pues tenemos que estudiar estas cosas en particular. Entonces seguro ya conocen esto. Bueno, varias observaciones. Bien, para funciones reales valuadas, por cierto, que todo esto se vale también con valores complejos, ¿eh? No hay ningún problema, ¿va? Vamos a ponerle reales valuadas a todos. F y G, ¿okay?, en un espacio topológico X, tenemos las siguientes propiedades muy simples. Tenemos que A, el soporte de F más G, pues está contenido en la unión de los soportes, ¿va? B, el soporte de lambda F está contenido en el soporte de F si resulta que lambda es distinta de 0. ¿Ok? Y C, el soporte de F por G está contenido en el soporte de la función F intersección el soporte de la función G. ¿Va? Propiedades muy simples. De todos modos pongo la demostración.
¿Va? Pues es fácil, ¿no? Si resulta que f de x más g de x es distinto de 0 para alguna x, en x mayúscula, bueno, entonces f de x es distinta de 0 o g de x es distinto de 0. Recuerden que al escribir esto estoy diciendo que pasa esto y esto no, o esto y esto no, o al mismo tiempo las dos son no nulas, ¿va? Entonces ahí están contenidos todos los casos. Bueno, pero eso significa en conjuntos que el conjunto de todas las x en x mayúscula, tal que f de x más g de x es distinta de 0, está contenido en el conjunto de todas las x, tales que f de x es distinto de 0, unión las x, tales que g de x es distinta de 0. ¿Sale? Y lo único que hay que hacer es tomar la cerradura. Pero pues ya eso está, ¿no? Entonces, A se sigue del hecho de que si tenemos tres conjuntos A, B y C, tales que A está contenido en B unión C, entonces A cerradura está contenido en B unión C cerradura, que no es otra cosa que B cerradura unión C cerradura. ¿Sale? Bien. B, pues la prueba es muy simple. Para lambda distinta de 0, pues simplemente tenemos que el conjunto de todas las x que pertenece a x, tal que lambda de f de x es distinto de 0, esto es exactamente igual, cuando lambda es distinto de 0, al conjunto de todas las x, tal que f de x es distinta de 0. ¿Sale? De donde se sigue el resultado. ¿Sale? Bien. Inciso C. Pues otra vez es muy parecida a esta prueba. Notemos que si x es tal que f de x por g de x es distinto de 0, entonces es porque al mismo tiempo las dos tienen que ser no nulas, ¿no? Entonces esto es igual, lo voy a poner acá. Esto es igual al conjunto de todas las x, tales que f de x es distinto de 0, ¿okay? Intersección el conjunto de todas las x, tal que g de x es distinto de 0, ¿no? Aquí debe ocurrir esto al mismo tiempo, ¿sale? Bueno, entonces otra vez, como A igual a B intersección C implica que A cerradura es igual a B intersección C cerradura, pero esto está contenido en B cerradura intersección C cerradura, terminamos, ¿no? Se sigue el inciso C. ¿Va? Bien. Definición 0.3. Sea X un espacio topológico.
¿Ok? Vamos a escribir, y ahorita explico por qué, ahorita vamos a demostrarlo. Escribimos C0 de X, C0, ¿ok? Para la colección de todas las funciones reales, ¿ok?, continuas f sobre x, tal que el soporte de f es compacto. ¿Sale? Bueno, aquí seguro también ya conocen esta definición y seguro han visto que le ponen un C minúscula, ¿no? Que lo que indica es compact support, ¿no? Que tiene soporte compacto. Le vamos a poner 0 nosotros, ¿sí? Porque vamos a mostrar que en el caso de un espacio Hausdorff, las definiciones de función con soporte compacto y función que se anula fuera de un compacto son la misma, ¿okay? De hecho, en sí hay 3 espacios de funciones, ¿no? En general son las funciones con soporte compacto, las funciones que se anulan fuera de un compacto y las funciones que se anulan en infinito, ¿okay? Que en sí contienen a las otras dos, porque las funciones que se anulan en infinito, por definición, ¿quiénes son? Son las funciones que satisfacen que para toda epsilon mayor a 0 existe K compacto, tal que f de x, el módulo, es menor o igual que epsilon para toda x que está fuera del compacto, ¿no? Es decir, siempre hay fuera de un compacto, la función toma valores muy muy pequeños, ¿no? Entonces, obviamente, satisface esto, ¿no? Lo anterior, todas las funciones anteriores con soporte compacto que se anulan fuera de un compacto tienen esta propiedad trivialmente, pero estas de hecho son todavía más generales, ¿va? De hecho, ese espacio se denota como C infinito de X. De hecho, si mal no recuerdo, en un espacio métrico puedes probar densidad entre estos espacios, ¿okay? Las funciones con soporte compacto son densas allá, en las funciones C infinito, por ejemplo, ¿okay? Son funciones estas también muy importantes. Ejemplos de este tipo de funciones son las funciones que están en la clase Schwartz, que son las funciones con las que se hace transformar en Fourier, ¿no? Que son funciones que decaen muy rápido a 0, en infinito, que son, por ejemplo, parecidas a la gaussiana, ¿sale? Bueno, en fin, vamos a explicar por qué estoy poniéndole C0 en lugar de C sub C, ¿va? Entonces lo escribimos como una observación. Observación: si X es un espacio de Hausdorff, entonces la colección de todas las funciones reales continuas sobre X con soporte compacto es idéntica, ¿okay?, a la colección de funciones reales continuas
sobre X, otra vez, que se anulan fuera de conjuntos compactos. ¿Sale? Bien, vamos a hacer la demostración. Es muy simple. ¿Sí? Demostración. Pues sea f una función real sobre X, ¿ok? Ya saben que es un espacio topológico, ¿va? Un espacio topológico Hausdorff, ¿sí? Bueno, lo que siempre ocurre, ¿okay?, es que si el soporte de F es compacto, me voy para acá, si el soporte de F es compacto, pues entonces inmediatamente F se anula, ¿okay?, fuera de un compacto. Entonces, en general, independientemente de si el espacio es Hausdorff o no, siempre tengo esa propiedad. El regreso es el importante, ¿no? Por otro lado, cuando X es de Hausdorff, cuando el espacio X es de Hausdorff y F se anula fuera de un compacto K, vamos a ponerle un compacto K, voy a cambiar el plumón, si se anula fuera de un compacto K, entonces tengo que, si yo defino el conjunto E como el conjunto de todas las X tales que estén en X mayúscula, tales que f de X es distinto de 0, K, más bien E cerradura, está contenido en K, ¿ok? Y como K es cerrado, esto de aquí está contenido en K, ¿ok? ¿Sale? Y entonces E cerradura está contenido en K, pues K es cerrado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es Hausdorff, ¿no? Entonces, muy sutil la prueba, ¿no? Pero sí estamos usando esa propiedad, ¿va? Bueno, eso quiere decir que entonces E cerradura es compacto. Y ya también lo sabemos, eso fue, estoy usando las primeras proposiciones, la 0.1 me parece y 0.2, ¿no? Porque esto es compacto, pues simplemente otra vez usamos el truco de que escribimos E cerradura como E cerradura intersección K, gracias a que está metido en K, ¿ok? Y por lo tanto, F tiene soporte compacto. ¿Sale? Entonces, las funciones en general, las funciones que se anulan fuera de un compacto son C0, las funciones que tienen soporte compacto son CC, pero para nosotros van a ser lo mismo en ecuaciones parciales porque se trabajan se estudian funciones que modelan algo en la vida,
es decir, que tienen su codominio en Rn, su dominio en Rn. Entonces, pues nos vamos a restringir, o las que nos interesan van a ser las C0, ¿no? Es decir, funciones con soporte compacto van a ser lo mismo que funciones que se anulan fuera de un compacto, fuera de un conjunto compacto. ¿Sale? Bien. Con esto, a lo que voy, ya se los había dicho, es a probar la existencia de la función de corte, y que es el lema de Urysohn, y la existencia de la partición de la unidad. Necesito una herramienta más, un pequeño recordatorio, seguro ya lo conocen, pero necesito que lo tengan a la mano, ¿ok? Para la prueba. Todo esto es para esa prueba. ¿Okay? Entonces esta es la definición 0.3, si no me equivoco. No, 0.4. Definición. ¿Va? Bien, sea f una función real extendida, ¿ok? Y definida sobre un conjunto de, yo creo que mejor la pongo así normal, nada más, sobre un conjunto de, y de lo que significa es dominio, ¿no? De un espacio topológico X. ¿Sale? Bien, sea X0 que pertenece a D. Entonces, ahí les van varias definiciones. Más que nada es recordatorio, porque esto lo vio en el análisis 1. ¿Sí? Decimos que F es semicontinua inferiormente y escribimos S, C, I en X0, ¿okay? Si resulta que F de X0 es distinta de menos infinito, y para todo gamma que pertenece a R, tal que gamma es menor que F de X0, existe un conjunto abierto U que contiene a X0 y tal que gamma es menor que F de X para toda X que pertenece a U intersección el dominio. ¿Va? Obviamente decimos que la función f es semicontinua inferiormente sobre D si esto ocurre para cada punto en D. ¿Okay? Sobre D, si f es semicontinua inferiormente en cada X0 que pertenece a D. ¿Sale? Obviamente el caso menos infinito se tiene que quitar para que esto tenga sentido, ¿no? ¿Sí? Bien, por otro lado, en el inciso B definimos el análogo. Decimos que f es semicontinua superiormente, vamos a ponerlo todo junto mejor, semicontinua superiormente
escribimos semicontinua superiormente en x0, si f de x0 ahora es distinto de infinito, y para cada gamma en los reales, tal que gamma es mayor que f de x0, existe un abierto U que contiene a x0, tal que gamma debe ser mayor que f de x para todo x que pertenece a U intersección el dominio. ¿Sale? Entonces es el análogo. Y obviamente decimos que f es semicontinua superiormente si f es semicontinua superiormente en cada x0 que pertenece a D. ¿Sale? Bien. Probaron también en análisis una equivalencia. No sé si valga la pena que se las ponga. Yo creo que esa no. Pero es la equivalencia de la definición con épsilons y deltas, ¿no? No hay ningún problema con eso. ¿Va? Hay unas observaciones que sí voy a poner porque son las que vamos a usar, que también son fáciles, pero otra vez hay que ser exhaustivos en esto. Voy a necesitar todo esto en la prueba. Entonces, observaciones. Una que ya saben, la obvia: las funciones continuas satisfacen las dos propiedades al mismo tiempo, ¿no? Observación A: f es continua en x0 en su dominio si y solo si resulta que f es semicontinua inferiormente y semicontinua superiormente en x0. ¿Sale? Bien, inciso B: si la f es semicontinua inferiormente en x0, entonces una constante c por f es semicontinua inferiormente